Mamá está en la planta baja, papá y yo estamos en la segunda, Betty con su marido y los niños en la casa de huéspedes. Mi suegra repartió las habitaciones en mi nueva cabaña. No les gustó lo que les grité desde la verja. Gwen se despertó por un rayo de sol que le daba directamente en los ojos, se estiró, sonrió, y solo entonces se dio cuenta de que estaba sola en la cama. Dave ya se había ido. Su vida familiar empezaba de forma extraña. Ayer fue la boda y hoy su esposo ya se fue corriendo al trabajo. Había algo urgente en su contabilidad que no podía esperar ni siquiera por el primer día después de su propia boda. Mi jefe es un tirano, cariño, se justificó él mientras se ponía los pantalones a las 6 de la mañana. El proyecto está en llamas. Vuelvo rápido, a mediodía. Y soy todo tuyo. Gwen no discutió. Después de todo, llevaban un año viviendo juntos en su cabaña, y el cambio oficial de estado civil probablemente no cambiaría mucho en la vida cotidiana. Solo que ahora ella era oficialmente la esposa de Dave, no solo su novia. Se sentó en la cama, esponjó la almohada y tomó el teléfono. Tenía que reservar los paquetes turísticos. Decidieron posponer la luna de miel una semana, así era más fácil con las vacaciones. ¿Quizás Turquía o Grecia? No, mejor Bali. Lejos, pero una vez en la vida hay que darse un lujo, pensó Gwen mientras navegaba por la página de la agencia de viajes. Había dinero para el viaje. Gwen ganaba bien con su agencia de publicidad. Y, en realidad, esa cabaña de 2 pisos en las afueras de la ciudad también era mérito y propiedad suya. La compró hace 2 años, antes de conocer a Dave, cuando recibió un premio por un gran proyecto y sumó a sus ahorros. Sus padres ayudaron con el pago inicial, el resto fue una hipoteca que ella pagaba puntualmente. La casa era su orgullo, espaciosa, luminosa, con una gran cocina-sala, 3 dormitorios y una terraza acogedora. Detrás de la casa había un jardín con manzanos y cerezos que Gwen plantó el primer año. Dave se mudó con ella 3 meses después de conocerse. Insistía en pagar la mitad de la hipoteca, pero Gwen se negó. Esta es mi casa, mi responsabilidad. Vive tranquilo, solo ayuda con las tareas del hogar. Y él ayudaba, reparaba, construía, cavaba. En lo cotidiano, con él todo era fácil. Gwen bajó a la cocina, encendió la cafetera y abrió la ventana. La mañana de mayo llenó la habitación con el olor a lilas y frescura. En un día así daban ganas de cantar. Ayer, a pesar del cansancio después de la boda, ella y Dave estuvieron en la terraza hasta las 2 de la madrugada, bebiendo champán y haciendo planes. Gwen soñaba con tener hijos. En un año, cuando pagara la hipoteca y descansara un poco. Dave asentía, le besaba el cuello y decía que quería gemelos. El teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció, Luisa. La suegra. La tercera llamada de la mañana. Gwen suspiró y contestó. Gwen, cielo. La voz de la suegra sonaba demasiado animada. ¿Cómo es la primera mañana de una señora casada? Gracias, Luisa, todo bien. Dave se escapó al trabajo, ¿verdad? Mi trabajador incansable. ¿De quién habrá heredado esa responsabilidad? De papá, pensó Gwen, pero dijo en voz alta. Sí, tiene un trabajo urgente. Te llamo porque hemos pensado con tu padre, necesitan ayuda para organizar todo. Ahora que tienen familia, hay que hacerlo con cabeza. Tengo consejos útiles y ayudaré con la casa. Gracias, pero estamos bien, respondió Gwen con cautela. Ya tenemos todo organizado, no es que vivamos aquí desde ayer.
Ay, cariño. Una cosa es simplemente vivir y otra crear un hogar familiar. Se necesita sabiduría femenina. Ya verás, con mis consejos la casa se transformará. Gwen cerró los ojos. Desde la primera reunión, la suegra intentaba ayudar con la organización de su casa, moviendo muebles, cambiando cortinas y dando consejos infinitos sobre limpieza y cocina. Gwen se defendía bastante bien. Pero después de la boda, la presión de Luisa aumentó claramente. Estamos planeando la luna de miel, cambió de tema Gwen. Probablemente volaremos el próximo fin de semana. ¿A dónde van? En la voz de la suegra se oyó preocupación. ¿Le darán permiso a Ded en el trabajo? Sabes que ahora los tiempos son difíciles. El trabajo no es broma. Le darán permiso, ya lo arreglamos, cortó Gwen. Disculpa, Luisa, se me está enfriando el café. Adiós. Colgó y respiró hondo. El café, claro, no se escapaba, pero la conversación con la suegra siempre la agotaba. Después de cada charla así, Gwen se sentía como un limón exprimido. Se sirvió café en una taza grande, sacó la laptop y abrió la página de la agencia de viajes. Tenía que decidir el destino. Bali. Al final, Bali. 2 semanas en una isla paradisíaca, lejos del trabajo, de los problemas cotidianos y de la suegra. De repente, un rugido de motor se oyó afuera. Gwen se apartó de la laptop y miró por la ventana. Un camión avanzaba lento por la calle, seguido de 2 coches pequeños. La caravana se detuvo justo en su portón. Gwen frunció el ceño. Extraño. No había pedido ninguna entrega. ¿Quizás para los vecinos? De la primera camioneta salió una mujer con un vestido rojo intenso y se dirigió decididamente hacia la verja. Gwen la observó mejor y sintió como todo se le helaba por dentro. Luisa. Después de ella, bajaron otras personas de los vehículos. El suegro, una anciana encorvada con un bastón, la madre de la suegra, a quien Gwen había visto solo una vez, en la boda. 2 tipos fornidos con ropa de trabajo saltaron de una furgoneta, claramente mudanceros. Y del segundo coche pequeño bajó toda una tropa, Betty, la hermana de Ded, con 3 niños gritando y su marido, que cargaba unas cajas. ¿Qué diablos? Solo alcanzó a pensar Gwen cuando sonó el timbre. Gwen. Exclamó Luisa, agitando las manos. Venimos a felicitaros por la casa nueva. Y por el matrimonio legal. Gwen miraba en silencio la caravana de vehículos. Los mudanceros ya empezaban a sacar muebles de la furgoneta, un armario, una cómoda, sillas. Luisa, dijo Gwen despacio, sintiendo como la ansiedad crecía dentro de ella. ¿Qué está pasando? Pues venimos a vivir con vosotros, anunció alegremente la suegra. Ahora la familia es una sola, así que viviremos juntos. Tenéis una casa grande, habrá sitio para todos. Luisa abrió la verja y entró en el patio. Los demás la siguieron, el suegro ayudando a la anciana, Betty con su marido y los niños. Ya lo he pensado todo, empezó a hablar rápido Luisa mientras se acercaba al porche. Mamá se quedará en la planta baja, con sus problemas en las piernas le cuesta subir escaleras. Nosotros con papá nos instalaremos en la segunda. Y Betty con su familia se alojarán en tu casa de huéspedes. Los niños necesitan aire fresco. Gwen se quedó paralizada por el shock. Le zumbaba en los oídos como si estuviera dentro de una concha marina. Los pensamientos se confundían. Esto es una locura, pensó. No pueden simplemente instalarse en mi casa así.
pero los mudanceros ya arrastraban muebles al patio. Los niños de Betty corrían chillando por su césped perfectamente cuidado, y la suegra seguía hablando sobre los valores familiares, el respeto a los mayores, los lazos familiares. Gwen parecía observar la escena desde fuera. Allí iba la suegra marcando el paso por su camino. Allí arrastraban los mudanceros un antiguo aparador. Los niños de Betty pisoteaban el parterre con tulipanes recién plantados. Y allí la anciana con el bastón, la bisabuela de Deb, cojeaba lentamente hacia el porche, murmurando algo sobre por fin una vivienda digna para la vejez. Mientras tanto, Luisa seguía parloteando, moviendo las manos como una directora de orquesta. No te preocupes, Gwen, te enseñaremos todo. A cocinar de verdad y a mantener el orden en casa. Porque la tienes muy malcriada. Me ha contado que tu sopa le queda aguada. En nuestra familia hay tradición, la sopa debe ser tan espesa que la cuchara se mantenga de pie. La suegra se rió de su propia broma y se volvió hacia los mudanceros. Bueno chicos, primero llevad la cama de mamá. Es especial, ortopédica. Está en la habitación a la izquierda al entrar. Fue la gota que colmó el vaso. Gwen, que hasta ese momento estaba paralizada como una estatua, dio 2 pasos hacia adelante y detuvo a los mudanceros con un gesto de la mano. ¡Alto! Su voz sonó inesperadamente grave y firme. Toda la procesión se detuvo. Incluso los niños de Betty se callaron, sintiendo que el ambiente había cambiado. Gwen miró fijamente a los ojos a su suegra. Luisa, ¿quién te dijo que puedes entrar a vivir en mi casa? ¿Cómo que en tu casa? Se sorprendió sinceramente Luisa. Dave es ahora tu marido, entonces la casa es de los dos. Y nosotros somos familia. Todo es lógico y correcto. No, cortó Gwen. Lógico y correcto sería primero pedir permiso a la dueña de la casa. Es decir, a mí. Luisa sonrió condescendientemente, como se sonríe a un niño caprichoso. Gwen, no seas egoísta. En la familia hay que compartir. Mira, tenemos una situación complicada. Bajó la voz como si confiara un secreto familiar terrible. Vendimos el piso de mamá hace 2 años, ya cuando la llevaron con ellos. El dinero se lo dimos a Christopher, señaló al marido ceñudo de Betty, para el negocio. Él es autónomo, organizaba transportes. No funcionó, fracasó. Ahora está difícil encontrar trabajo, alquilar un piso es complicado. Podríamos haberles dado nuestro apartamento de una habitación y mudarnos con vosotros, siguió Luisa, pero con 3 niños en un estudio es una locura. Por eso decidimos todo de golpe. Tenéis un montón de espacio vacío. ¿Para qué desperdiciarlo? Gwen escuchaba y sentía cómo crecía dentro de ella no solo la ira, sino la rabia. Recordó cómo durante 1 año ahorró para el primer pago. Cómo hacía trabajos extra y se privaba de todo para comprar esta casa. Su casa. Entonces, Gwen respiró hondo. Doy exactamente 5 minutos. Todo lo que ya descargaron, lo vuelven a cargar y se van. Eso es todo. Ahora mismo. La suegra abrió los ojos como si no creyera lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo? Somos familia. ¿Nos vas a echar a la calle? Ustedes tienen su propio apartamento, replicó Gwen. No estoy echando a nadie a la calle. Simplemente no permitiré que entren a mi casa sin preguntar ni permiso. La cara de Luisa se puso roja. Una vena se le marcó en la frente. ¿No permitirás? ¿Y tú quién eres para no permitir? ¿Una chavala que le ha dado vueltas a mi hijo?
Somos sus padres. Tenemos todo el derecho de vivir cerca de nuestro hijo. Gwen sintió cómo la rabia contenida comenzaba a salir. Dio un paso hacia la puerta y hizo algo que no esperaba de sí misma. Se desató una sarta de improperios que ni ella misma se había escuchado decir. Los años trabajando en una agencia de publicidad con mayoría de hombres no fueron en vano. Los cargadores silbaron, uno incluso asintió con respeto. El suegro se giró avergonzado, y los hijos de Betty escuchaban con la boca abierta, claramente aprendiendo nuevas palabras. Gwen no solo insultaba. Echaba fuera todo lo acumulado en meses de convivencia con esa familia, los consejos y críticas constantes, los intentos de meterse en su vida, las manipulaciones, la doble cara. Y terminó con una exigencia clara, que se fueran a su casa y no se metieran sin invitación. Cuando ella se calló, se hizo un silencio ensordecedor. Luisa estaba pálida, agarrándose a la puerta como si de eso dependiera su vida. Tú, la suegra jadeaba de indignación. ¿Cómo te atreves a hablar así a tus mayores? A la madre de tu esposo. Y entonces pasó algo inesperado. Con una fuerza sorprendente para su complexión, tiró de la puerta hacia ella. Las bisagras chirriaron lastimosamente. «Esta es la casa de mi hijo», gritó mientras seguía tirando. «Y tengo todo el derecho a vivir aquí». «Dad, hijo», gritó como si Dad pudiera oírla desde su trabajo a 10 kilómetros de allí. «Tu esposa está echando a tu madre. A tu propia madre». Uno de los cargadores se movió incómodo. «Señora, cálmese. ¿Dónde vamos a poner los muebles, entonces?» «Entré en la casa», ordenó Luisa. «Inmediatamente, antes de que esta, cambie de opinión». Gwen se paró en la puerta, cruzando los brazos. «Solo inténtenlo». Los cargadores se miraron entre ellos. La situación se volvía cada vez más absurda. Mientras tanto, Betty sentó a los niños de nuevo en el coche y susurraba algo con su marido, que parecía querer desaparecer de la tierra. De repente, desde la casa vecina se oyó una voz. «Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto ruido desde la mañana?» Era Tiffany, la vecina, jubilada y a la vez la temida autoridad del barrio. Nada escapaba a su atención. «Hola, Tiffany», saludó Gwen educadamente. «Tenemos un malentendido familiar aquí». «¿Qué malentendido?». No se calmaba Luisa. ¿La madre no puede venir a ver a su hijo? ¿Qué clase de normas son esas? Tiffany miró a todo el grupo, al camión, a los muebles y asintió comprensiva. «Ah, ya entiendo. La suegra ha venido de visita», se volvió hacia Luisa. «¿Trajeron muchas cosas?». «Sí, nos estamos mudando para siempre», anunció orgullosa la suegra. La vecina miró a Gwen. «¿Y tú estás de acuerdo?». «No», respondió Gwen con firmeza. «Esta es mi casa. No he dado permiso». Tiffany asintió comprensivamente y sacó el teléfono. «Entonces llamaré a Oliver, él resolverá esto». «¿A quién?». No entendió Luisa. «Al policía de nuestro barrio», explicó la vecina mientras marcaba. «Oliver, tenemos una situación aquí. Parece un abuso de autoridad». «Sí, espero». Finalmente, Luisa soltó la puerta y se volvió hacia los cargadores. «Apresúrense a meter las cosas antes de que llegue la policía». Gwen solo negó con la cabeza. «¿En serio? ¿Quieren empeorar la situación ahora? Esto es solo un conflicto familiar, pero puede convertirse en un caso penal por allanamiento de morada».
Los cargadores dudaron antes de agarrar el aparador, pero uno de ellos negó con la cabeza. No, hermano, yo no me metí en un lío legal. Solo nos contrataron para mover muebles. No tardaron mucho en llegar al oficial de policía. 15 minutos después, un camión maltrecho llegó a la puerta y de él bajó un hombre robusto de mediana edad con uniforme. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, observó al grupo de personas reunidas. Luisa corrió hacia él como si fuera su salvador. Señor oficial, ayúdenos. La nuera nos está echando de la casa de nuestro hijo. Vinimos a ver a nuestro niño y ella no nos deja entrar. Esto va contra todas las leyes, humanas y divinas. El policía, a quien todos llamaban simplemente Oliver, escuchó el discurso con calma y se dirigió a Gwen. Buen día. ¿Usted es la dueña de la casa? Sí, asintió Gwen. La casa está completamente a mi nombre, comprada antes del matrimonio. ¿Puede mostrar los documentos? Gwen asintió y entró a la casa. Volvió al minuto con el título de propiedad. Oliver examinó cuidadosamente los papeles, verificó la dirección y levantó la vista hacia Luisa. Bien, señora, le explico la situación. Según los documentos, la propietaria es Gwen Brown. El hecho de que esté casada no convierte la propiedad en común. Los bienes adquiridos antes del matrimonio permanecen como propiedad individual del cónyuge. Pero es su esposo, mi hijo, insistió la suegra. Eso no tiene valor legal, explicó pacientemente el oficial. Entrar a una vivienda ajena sin permiso del propietario se considera allanamiento y está penado por la ley. Si la dueña no da su consentimiento para que vivan aquí, no tienen derecho a estar. Luisa no se rindió. Pero Deb vive aquí, así que nosotros también podemos. No, negó Oliver. Su hijo vive aquí con el permiso del propietario. Él no puede invitar a nadie a residir permanentemente sin consentimiento del dueño. Gwen observaba en silencio cómo la expresión combativa de Luisa se desvanecía, dejando paso a la confusión y la ira. Pero esto no está bien, intentó una última vez Luisa. Somos familia. Las cuestiones familiares las resuelven ustedes, fue firme Oliver. Pero legalmente la situación es clara. Si no se van en los próximos. Miró su reloj. 30 minutos, tendré que levantar un acta por intento de allanamiento. Los cargadores, sin esperar a que siguiera el asunto, ya empezaban a cargar los muebles de nuevo en el camión. El suegro hablaba en voz baja con Luisa, intentando llevarla hacia el coche. Betty se acercó a Gwen, moviéndose nerviosamente de un pie a otro. Gwen, perdona por cómo salió todo. Mamá no dijo que no había hablado contigo. Pensamos que todo estaba acordado. Gwen miró a su cuñada con cansancio. ¿En serio? ¿De verdad pensaron que iba a dejar que se mudaran así, sin más, a mi casa? Betty bajó la mirada. Bueno, mamá dijo que te alegrarías. Que estabas sola y que te aburrías en una casa tan grande. Gwen solo hizo un gesto con la mano. Dile a tu mamá que la próxima vez que planee algo en mi casa, primero me pida permiso. Media hora después, la caravana de coches se alejaba de su puerta. Luisa lanzó a Gwen una mirada fulminante y prometió que Dad se enteraría de todo. La anciana abuela sollozaba en el asiento trasero. Los hijos de Betty seguían llorando y el suegro fumaba en silencio junto al coche. Cuando el último vehículo desapareció tras la esquina, Gwen volvió a la casa, se sirvió una copa de vino, sin importarle que ni siquiera fuera mediodía, y se desplomó en el sofá. Estaba temblando por el estrés. Tiffany,
que había estado observando todo el tiempo, asomó la cabeza por encima de la cerca. ¿Y tú, cómo estás? Estoy bien, Gwen brindó con su copa. Estaré mejor cuando termine esto. Hiciste bien en no dejarlas entrar, aprobó la vecina. Tener a la suegra en casa es peor que un incendio. Mi cuñada también cayó en eso. Dejó que su suegra se quedara un mes mientras arreglaba su departamento. Ya lleva 3 años viviendo. No pueden soportarlo. Gwen sonrió sin alegría. Gracias por llamar a Oliver. No hay de qué, dijo la vecina restando importancia. Yo pasé por lo mismo. Sé cómo es. Quedando sola, Gwen pensó en qué diría Deb cuando se enterara de lo ocurrido. Seguro que Luisa ya lo estaba llamando, pintándole la imagen de una esposa sin corazón que echó a la pobre anciana madre a la calle. Gwen terminó el vino, dejó la copa y tomó el teléfono con determinación. Tenía que contarle a Deb lo que pasó antes de que su suegra le llenara la cabeza de mentiras. Pero Deb no contestaba. Parecía que realmente estaba ocupado en el trabajo. Gwen le envió un mensaje. Tenemos que hablar seriamente cuando regreses. Tu familia intentó entrar en nuestra casa hoy sin permiso. Los eché a todos. Te contaré los detalles en persona. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. Algo le decía que su luna de miel tranquila en Bali ahora estaba muy en duda, y quizás toda su felicidad familiar futura también. Gwen pasó el día nerviosa. 2 veces quiso llamar a Deb, pero siempre posponía el momento. Él tenía que llegar y escuchar su versión de los hechos. Al anochecer escuchó un coche acercarse y miró por la ventana. Sí, era él. Estacionó sin apresurarse a salir, agarrando el volante con mirada vacía. Por su postura, Gwen supo de inmediato que la suegra ya le había preparado el terreno. Finalmente sonó la puerta, pasos en el porche, el giro de la llave. Gwen recibió a su esposo en el recibidor con los brazos cruzados. Hola, intentó sonar firme. Deb miraba al suelo, evitando su mirada. Hola, se quitó la chaqueta y la colgó con exagerada precisión. ¿Cómo estuvo el día? No finjas, Gwen negó con la cabeza. Sé que tu madre ya llamó. ¿Qué te dijo? Deb levantó la mirada, cansada y roja. Lloró, dijo en voz baja. Dijo que le insultaste frente a todos los vecinos, que echaste a los viejos a la calle y los maldijiste. ¿Es cierto? Gwen sintió que todo se calentaba dentro de ella. Vamos por partes, tomó la mano de su esposo y lo llevó a la cocina. Siéntate. Te contaré todo y después decides quién tiene la razón. Deb se sentó obediente. Gwen le puso una taza de té y se sentó frente a él. Esta mañana, comenzó con voz calmada, mientras estabas en el trabajo, tu madre llegó a nuestra casa con toda una caravana, 2 coches, el camión con muebles y cargadores. Estaban tu padre, la abuela, Betty con su marido y los niños. ¿Se iban a mudar? No. Ya estaban instalándose. Sin avisar. Sin mi permiso. Luisa dijo que ahora todos iban a vivir aquí. Hizo una pausa, observando la reacción de Deb, que miraba su taza girándola entre las manos. Repartió los cuartos, continuó Gwen. La abuela al primer piso, tus padres al segundo, Betty con su familia a la casa de huéspedes. Y a mí me tocó el papel de sirvienta, cocinar, limpiar, atenderlos a todos, sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Dave frunció el ceño, pero no dijo nada. Intentó forzar la verja cuando me negué a dejarlos entrar, la voz de Gwen se quebró. Sí, perdí la calma.
Sí, insulté. Pero solo después de que tu madre intentó entrar a la fuerza. La vecina llamó al oficial, quien explicó que legalmente no tienen derecho a vivir aquí sin mi consentimiento. Dev levantó la cabeza. ¿Por qué no pudiste simplemente llamarme y hablarlo? ¿Para qué armar un escándalo delante de los vecinos? ¿En serio? Gwen no podía creer lo que oía. Tu madre trajo toda una casa de muebles y familiares sin permiso, ¿y la culpable soy yo? ¿Yo tenía que llamar para hablar de eso? Son mi familia, murmuró Dev. Mi madre, mi padre, la abuela. No puedes simplemente echarlos a la calle. No eché a nadie a la calle, su voz sonó clara. Tienen su propio departamento. A tu madre simplemente le dio por mudarse a un chalet de 300 metros en vez de su apartamento pequeño. Dev se levantó, nervioso, pasando la mano por su cabello. No entiendes, tienen una situación complicada. Betty apenas logra llegar a fin de mes con los niños. Su esposo está sin trabajo. ¿Y eso es mi problema? Interrumpió Gwen. ¿Tengo que sacrificar mi casa, mi comodidad, mi espacio personal porque el marido de tu hermana arruinó su negocio? ¿O tal vez debería contar de dónde salió el dinero para ese negocio? Dave se tensó. ¿Cómo lo sabes? Tu madre se jactó, sonrió con sarcasmo Gwen. Vendieron el apartamento de tu abuela, se la llevaron a vivir con ellos, y el dinero se lo dieron al marido de Betty. Él lo malgastó todo. Y ahora, en vez de asumir sus decisiones, quieren cargar el problema a nosotros. Dev se dejó caer pesadamente en la silla. No sabes cómo son las cosas en las familias. Siempre nos hemos apoyado mutuamente. Apoyar es una cosa, replicó Gwen, y cargar la responsabilidad sobre otro es otra. Para empezar, al menos podrían haberme preguntado antes de traer muebles y a los cargadores. Dave guardó silencio, mirando sus manos. ¿Lo sabías? Preguntó de repente Gwen. ¿Sabías que tu madre planeaba llenar toda nuestra casa con su familia? Ella entendió la respuesta por su expresión antes de que él hablara. Ella mencionó algo. Dio a entender que están apretados. Pero no pensé que vendría de inmediato con sus cosas. Gwen sintió que todo dentro de ella se congelaba. ¿Y no le explicaste que primero debía preguntarme? ¿Que esta es mi casa? ¿Que acabamos de casarnos y tal vez queremos vivir como una familia joven normal, no como una comuna? Dave guardó silencio. Ese silencio dijo todo. Claro, dijo Gwen levantándose. ¿Sabes qué es lo que más me enfada? No que tu madre sea tan descarada. Ni siquiera que me trate como si fuera personal de servicio. Sino que tú lo supiste todo el tiempo. Y no me avisaste. Permitiste que montaran este circo. Gwen, exageras, trató de defenderse Dev. Mamá solo quería hacer una sorpresa. Pensó que te alegrarías. ¿Una sorpresa? Gwen se rió, pero su risa no tenía alegría. ¿Meter a 7 personas en mi casa es una sorpresa para ti? ¿O también vas a decir que es un regalo? Bueno, mamá quería ayudar, continuó Dad inseguro. Dar su experiencia, enseñarte las tareas del hogar. Dice que tu sopa está aguada. Fue la gota que colmó el vaso. Gwen agarró la taza con el té a medio tomar y la dejó caer con estruendo en el fregadero. Mira, dijo, girándose hacia su marido. Escucha bien porque no lo repetiré. Esta es mi casa. La compré con mi dinero, antes de conocernos. Yo pago la hipoteca. Yo pongo las reglas.
Tu familia puede venir de visita los fines de semana con previo aviso. Quedarse a dormir solo con mi permiso. Y no hay mudanzas. No se discute. Dad se levantó. En sus ojos apareció algo parecido a la indignación. No puedes simplemente imponer condiciones. Yo también vivo aquí. ¿Vives? Gwen asintió. Por ahora, sí. Por mi invitación. Y si no te gustan mis reglas, eres libre. Maleta en mano, y a un estudio con mamá. Más ahora que hay espacio. Betty se va a mudar con ustedes, ya que no pueden pagar un alquiler. Ella vio cómo el rostro de su marido cambiaba, de indignado a confundido, y finalmente a entender. Dad sabía perfectamente lo que significaba regresar a un pequeño apartamento de sus padres después de vivir en una casa espaciosa. Sobre todo si ahí ya estaría su hermana con 3 niños. No, no puedes tratarme así, murmuró él. Somos familia. Exacto, Gwen levantó la voz. Nosotros. Tú y yo. No tu madre, ni tu hermana, ni los 7 niños. Nos casamos ayer, y hoy ya me traicionas poniéndote del lado de una madre que quiso invadir mi casa. Se acercó a la ventana, mirando el jardín oscurecer. Sabes, siempre sospeché que tenías una relación extraña con tu madre. Pero no pensé que tanto, que estarías dispuesto a sacrificar nuestra relación por sus caprichos. Dad se acercó por detrás, inseguro, puso las manos en sus hombros. Gwen, para allá. Nadie está sacrificando nada. Solo, tal vez podríamos ayudar. Al menos Betty con los niños en la casa de huéspedes. De todos modos nadie vive ahí. Gwen se giró bruscamente, quitándose sus manos. No. No, no y 1000 veces no. Nada de Betty. Ni parientes. Nadie vivirá en mi casa sin mi consentimiento. Y yo no lo permito. ¿Pero por qué? Insistió Dad. ¿Qué te cuesta? Tenemos tanto espacio. Gwen lo miró con lástima. ¿De verdad no lo entiendes? Crecí en una familia donde siempre alguien vivía. A veces la abuela, a veces una tía, o primos. Nunca tuve un rincón propio. Nunca. Toda mi vida soñé con una casa propia, donde solo estuvieran los que yo quisiera. Y no voy a permitir que la conviertan en un paso. Se quedó en silencio un segundo y añadió en voz baja. Además, tu madre no me soporta. Me humilla en cada oportunidad, critica todo, desde mi peinado hasta la sopa. ¿Y quieres que viva bajo el mismo techo que ella? Dave guardó silencio, procesando lo que escuchaba. Luego suspiró. Mamá es, de la vieja escuela. No lo hace con mala intención. No me importa si es con mala intención o no, cortó Gwen. El resultado es el mismo. Ella intenta controlar mi vida y mi casa. Y no lo permitiré. Se quedaron uno frente al otro como 2 extraños. Gwen de repente pensó que quizás realmente no se conocían de verdad. Ella creía que Dad era un hombre independiente, capaz de separarse de su madre. Pero él, aparentemente, pensaba que ella aceptaría todo su bagaje familiar, obligaciones y extrañas ideas sobre el deber familiar. ¿Sabes?, dijo Dad de repente. Ya hablé de esto con mamá. Gwen se tensó. Cuando vendieron el apartamento de la abuela, mamá dijo que no estaba bien que viviera sola en una casa tan grande, cuando en la familia hay problemas de vivienda. Ah, ya veo, Gwen sintió un escalofrío por la espalda. ¿Y cuándo discutieron eso? Bueno, hace unos 3 meses, tartamudeó Dad.
Ella preguntaba cuántas habitaciones teníamos, cómo estaban distribuidas. 3 meses, repitió Gwen lentamente. O sea, antes de la boda ya ustedes dos planeaban qué hacer con mi casa sin mi conocimiento. Deb palideció, dándose cuenta de que había dicho demasiado. No, no, no es así. Solo, estábamos hablando. Teóricamente. Teóricamente, sonrió Gwen con sarcasmo. ¿Y el convoy de muebles y cargadores de hoy también es teoría? ¿O ya es práctica? Se dio la vuelta, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. No por tristeza, sino por rabia. Did, dijo en voz baja sin volverse. ¿Qué? Vete, repitió más fuerte. Necesito estar sola. Pensar. No puedo hablar contigo ahora. Pero, ¿a dónde voy? Se quedó desconcertado Deb. Con mamá, finalmente Gwen se giró hacia él. Ustedes planean todo tan bien juntos, entonces vivan juntos. Dave se quedó quieto, como si no creyera lo que estaba pasando. ¿Me estás echando? Te pido que te vayas un par de días, aclaró Gwen. Necesito pensar. Entender si quiero seguir con esta relación. El rostro de Deb se alargó. Pero nos casamos ayer. ¿Vas a tirar todo por una pelea? No es solo una pelea, negó Gwen. Es una cuestión de confianza. Tú hablabas con tu madre a mis espaldas sobre qué hacer con mi casa, le permitiste traer muebles y parientes sin avisarme. Y ahora la defiendes a ella, no a mí. ¿De qué confianza hablas? Deb se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Dios, qué pesadilla. ¿Por qué a mí? Gwen lo miró y sintió que algo dentro de ella se rompía, fracturaba. En lugar de apoyo y comprensión, solo lástima hacia sí mismo, en vez de disculpas, acusaciones. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto con alguien? Porque no puedes cortar el cordón umbilical, dijo cansada. Porque no eres un hombre, sino un niño que aún maneja mamá. Deb levantó la cabeza. En sus ojos brilló el reproche. No es verdad. Soy una persona independiente. Solo que en nuestra familia es normal ayudarse mutuamente. No, negó Gwen con la cabeza. En tu familia están acostumbrados a utilizarse unos a otros. Tu madre te usa para llegar a mi casa. Tú me usas a mí para vivir cómodamente y presumir el chalet frente a tus amigos. Ella se acercó a la puerta y la abrió de par en par. Vete. Es verdad. Necesito estar sola. Deb se levantó lentamente, como si no creyera que eso le estaba pasando a él. Te llamaré, dijo mientras pasaba junto a ella. Mañana, cuando estés más tranquila. No hace falta, negó Gwen con la cabeza. Yo llamaré cuando esté lista. Cerró la puerta tras él y se apoyó en la pared, sintiendo cómo las fuerzas la abandonaban. El día había sido demasiado intenso y agotador. Primero su suegra con la caravana y ahora esto. Como si un mal presagio hubiera decidido ponerla a prueba justo el día después de la boda. El teléfono vibró. Gwen miró la pantalla, era Luisa. Rechazó la llamada y silenció el móvil. Luego pensó y decidió apagarlo por completo. Ya basta de dramas familiares por hoy. Gwen entró en la sala, se sirvió una copa de vino y salió a la terraza. El jardín se sumía en el crepúsculo, a lo lejos ladraban perros. Una tarde normal en el suburbio. Pero su vida había dado un giro de 180 grados en un solo día. Tomó un sorbo y pensó que las fotos de la boda ni siquiera habían salido aún y el matrimonio ya estaba al borde del colapso.
Tal vez era una señal. Quizás era mejor admitir el error ahora que sufrir durante años. Por otro lado, ¿acaso las personas no merecen una segunda oportunidad? Quizás Ted se dé cuenta de su error, entienda que alejarse de su madre es una condición necesaria para la vida adulta. Gwen terminó el vino mirando las estrellas que empezaban a asomarse en el cielo oscuro. El tiempo lo dirá. Por ahora, solo quería silencio y paz en su propia casa, sin suegras, sin rencores ni abuelas, y quizá por ahora, sin marido. Por la mañana el teléfono no paraba de sonar, Luisa, Ted, incluso Betty por alguna razón. Gwen los ignoró a todos, ocupándose de sus actividades habituales, desayuno, yoga, trabajo desde casa. Después del almuerzo sonó el timbre. En la puerta estaba Ted, sin afeitar, con los ojos enrojecidos y la camisa arrugada. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. ¿Podemos hablar? Gwen se hizo a un lado en silencio, dejándolo pasar. Fueron a la cocina, el mismo lugar donde ayer habían discutido. He estado pensando toda la noche, comenzó Ted sin mirarla. Tienes razón. Debí decirle a mi madre desde el principio que no puede venir y quedarse así nomás. Debí ponerla en su lugar. Perdóname. Gwen lo miraba, tratando de saber si era un reconocimiento sincero o solo un intento de limpiar su culpa y volver a la comodidad del chalet. Ayer dijiste otra cosa, señaló ella. Que debo aceptar a tu familia, que hay suficiente espacio para todos en esta casa. Ted se pasó la mano por el cabello. Estaba equivocado. Esta es tu casa. Tienes todo el derecho a decidir quién vive aquí. ¿Y tu madre?, preguntó Gwen. Ella también lo entendió. Mi madre piensa que exageras, que la familia debe mantenerse unida, pero le expliqué que nosotros decidimos cómo queremos vivir. Gwen sonrió con ironía. ¿Entonces ella todavía cree que debo dejarla entrar a mi casa? Solo está preocupada por Betty, respondió Ted con inseguridad. Tiene 3 hijos y un apartamento alquilado caro. ¿Y eso es problema mío?, la interrumpió Gwen. ¿Por qué debo resolver el problema de vivienda de tu hermana? Dave guardó silencio, sin saber qué decir. Te diré algo, dijo Gwen sentándose al borde de la mesa, mirando a su marido desde arriba hacia abajo. Acepto que vuelvas, pero con una condición. Nada de hablar sobre que se muden parientes, ninguna visita de tu madre sin mi permiso. Y ahora mismo llamas y le explicas mis reglas. Delante de mí. Dave palideció. ¿Ahora mismo? ¿Delante de ti? Sí, asintió Gwen. Quiero asegurarme de que realmente estás de mi lado y no tratando de quedar bien con los dos. Ted sacó el teléfono con indecisión, miró a Gwen como esperando que cambiara de opinión. Pero ella solo le hizo un gesto claro hacia el aparato. Suspirando, marcó el número. Luisa respondió casi al instante. Mamá, hola. La voz de Ted tembló. Quería hablar sobre lo de ayer y, en general, sobre nuestra relación con Gwen. Desde el auricular llegó una voz agitada de Luisa, pero no se entendían sus palabras. Mamá, escucha. Dave inhaló profundamente. Quiero que entiendas. La casa pertenece a Gwen. Ella tiene todo el derecho de decidir quién va a vivir allí. Y no quiere que vivan otras personas, ni siquiera familiares. Es su derecho. La suegra protestaba airadamente y Ted lanzó una mirada impotente a Gwen. Mamá, no se trata de la familia, continuó cuando la avalancha de palabras cesó. Se trata de respeto a los límites personales.
No pueden simplemente llegar y establecerse sin permiso. Otra vez siguió una sarta de palabras por el auricular. Gwen veía cómo Deb se encogía cada vez más bajo la presión de las palabras maternas. No, mamá, no, escucha. Intentaba interrumpir, pero sin éxito. Mamá. Finalmente alzó la voz. No puedo discutir ahora. Solo te comunico nuestra decisión. Nadie vivirá en la casa de Gwen sin su consentimiento. Y en adelante, por favor, llama antes de venir. Con anticipación. Colgó y exhaló, como si acabara de hacer un esfuerzo físico intenso. Está furiosa, constató él. Lo superará, Gwen encogió de hombros. Lo importante es que finalmente dijiste lo que debías decir hace tiempo. Deb dejó el teléfono sobre la mesa y se frotó la cara con las manos. Dios, qué difícil es esto. Ahora no me hablará por 2 semanas y luego empezará a apelar a la lástima. Pero conmigo sí hablarás. Gwen se acercó y puso la mano sobre su hombro. Y te respetaré más por actuar finalmente como un hombre, no como un niño. Él levantó la mirada hacia ella. Entonces, ¿me perdonas si solo me das una segunda oportunidad? Preguntó Gwen. El perdón hay que ganárselo. Deb se levantó y la abrazó, enterrando el rostro en su cuello. Gracias. Yo, lo intentaré. Gwen le correspondió al abrazo, pero por dentro seguía cautelosa. Ahora es fácil decir las palabras correctas bajo presión. ¿Pero resistirá Deb la prueba del tiempo? ¿No se quebrará bajo el empuje de su madre? ¿No volverá a hablar de ayudar a los parientes en 1 o 2 meses? Pasaron 6 meses desde la recordada invasión de la suegra. La vida entró poco a poco en una rutina, aunque los ecos del conflicto familiar aún se sentían. Gwen estaba en la terraza con su portátil, revisando bocetos de una nueva campaña publicitaria, cuando sonó el teléfono, el número de Deb. Hola, contestó, sosteniendo el teléfono con el hombro mientras seguía escribiendo. ¿Vas a llegar tarde? Sí. La voz de su esposo sonaba tensa. Necesito hablar contigo. Es algo importante. Gwen dejó de teclear. Algo en su tono la puso en alerta. ¿Qué pasó? Te lo contaré en casa. Estaré en 1 hora. Colgó, dejando a Gwen desconcertada. En los últimos meses su relación mejoró, aunque no volvió a la despreocupación de antes. La suegra mantenía una distancia demostrativa, no llamaba ni venía. Deb visitaba a sus padres más o menos cada 2 semanas, generalmente volvía serio, hablaba poco, pero no había conflictos evidentes hasta hoy. Gwen cerró el portátil sintiendo crecer la ansiedad en su interior. ¿Qué habría pasado? Exactamente 1 hora después, la puerta principal se cerró con un golpe. Deb entró en la cocina donde Gwen preparaba la cena y se sentó a la mesa. Su rostro estaba pálido y demacrado. Betty tiene problemas, dijo él sin preámbulos. La están echando del apartamento. El dueño decidió vender y les dio 1 mes para desalojar. Gwen se quedó paralizada, sin llevar la cuchara hasta la olla. De inmediato entendió a dónde iba la conversación. Lo siento, dijo con tono neutral. Espero que encuentre otro lugar para vivir. Deb la miró con una expresión pesada. No lo encontrará. Ya buscó. Los precios subieron y Christopher tiene problemas otra vez con el trabajo. Pocos pedidos, pagan poco. ¿Y qué propones? Gwen dejó la cuchara y cruzó los brazos sobre el pecho. Dave dudó un momento y luego soltó.
Tal vez deberíamos ayudarla, al menos a ella y a los niños en la casa de invitados temporalmente. Gwen suspiró. Esperaba esa conversación, solo que no pensaba que sería tan pronto. No, respondió con firmeza. Pero Gwen fue interrumpida. Dave se inclinó hacia adelante. Son niños. 3. No tienen dónde vivir. Tienen abuelos, le recordó Gwen. Que se muden con tus padres. Ya se están mudando, respondió Deb con tono sombrío. Betty con los niños y Christopher. A un apartamento de una habitación donde ya viven mis padres y la abuela. Gwen imaginó a 8 personas en un pequeño apartamento típico de época Khrushchev y sintió un escalofrío interior. Estará apretado, admitió, pero no es nuestro problema. ¿Cómo que no? Deb elevó la voz. Es mi hermana, mis sobrinos, a quienes ves una vez cada 6 meses, replicó Gwen, y con quienes no hablas, y ahora de repente sientes apego familiar. Deb bajó la mirada. Siempre he querido a Betty y sus hijos. Solo que últimamente no estamos tan cercanos. ¿Por mi culpa? Sí. Gwen sonrió con ironía. Seamos sinceros. Tu madre me ha puesto en contra de toda la familia, me llama egoísta y malvada, que arruiné la armonía familiar. Entiendo todo, pero no es motivo para dejar entrar a casa a gente que me desprecia. Dave parecía avergonzado. No me desprecia, solo no me entiende. No importa, cortó Gwen. La respuesta es no. No vamos a ayudarles con vivienda, ni con dinero ni con la casa de invitados. Punto. Volvió a la estufa, dejando claro que la conversación había terminado, pero Deb no se rindió. Gwen, no pido para siempre, 1 mes, máximo 2, hasta que encuentren otra solución. 1 mes se convertirá en 1 año, y luego en 10, negó Gwen con la cabeza. No soy tan ingenua. Pero podemos hacer un contrato, insistió Deb. Por escrito, con plazos concretos. Gwen se giró hacia él, apoyándose en la encimera. Dime la verdad, ¿tu madre te convenció? ¿Te dijo que hablaras con tu esposa mala para que tenga piedad? Dave apartó la mirada, y eso fue suficiente respuesta. Lo sabía, suspiró Gwen. Escucha, entiendo tus sentimientos, de verdad. Pero no luché con tu madre por mi casa para, en 6 meses, dejar que la mitad de tu familia venga aquí voluntariamente. Se sentó frente a su marido. Recuerda cómo empezó todo. Tu madre intentó tomar mi casa sin preguntar y ahora intenta hacer lo mismo, pero usando tus manos. Ella te está usando. No es así, protestó Deb, pero sin mucha convicción. Solo le duele ver a Betty sufriendo, a los niños apiñados. ¿Y no te ha propuesto darle a tu hermana su apartamento y mudarse ustedes aquí? Gwen entrecerró los ojos. Dave se incomodó otra vez. Bueno, dice que hay que cuidar a la mamá. La abuela es mayor, necesita cuidados. Claro, Gwen sonrió con tristeza. Y además, una casa es más cómoda que un apartamento. Entiendo todo, Deb. Tu madre solo quiere obtener lo que no le pertenece, usando las manos de otros. Primero intentó directamente, ahora a través de ti. Se levantó, volviendo a la estufa. En cualquier caso, la respuesta es no. Si no te gusta, ya sabes dónde está la salida. Deb también se levantó. En sus ojos brilló la ira. Pensé que te había suavizado en estos 6 meses, que habíamos aprendido a respetar los sentimientos del otro. Respeto tus sentimientos, replicó Gwen, pero no permitiré que los uses para manipular.
Tu madre te presiona, tú a mí. Eso no es justo. No se trata de mamá, dijo Deb con obstinación. Se trata de mi hermana y sus hijos. ¿No te dan lástima? Gwen suspiró. Claro que me dan lástima, pero resolver sus problemas no es mi responsabilidad. Christopher lleva años con problemas en el trabajo. Ya gastó el apartamento de la abuela. ¿Y ahora qué? ¿Los vamos a mantener toda la vida? Nadie está hablando de toda la vida. Deb alzó la voz. Se trata de ayuda temporal, de humanidad, de que tu familia considera normal resolver sus problemas a costa de otros, respondió Gwen. Vendieron el apartamento de la abuela, gastaron el dinero. Ahora quieren usar mi casa. ¿Qué sigue? Se miraron a través de la cocina y Gwen de repente comprendió que la brecha entre ellos era mucho más profunda de lo que parecía. No se trata de Betty y sus hijos. Se trata de una comprensión fundamentalmente diferente de los límites, la responsabilidad y los valores familiares. Sabes, dijo en voz baja, pensé que estábamos del mismo lado, que después de todo lo que pasó habías entendido mi posición, pero veo que me equivoqué. Deb se pasó la mano por el cabello. Entiendo tu posición. La verdad es que me desgarran entre ustedes, entre el deber hacia la familia y hacia ti. ¿Acaso no soy yo tu familia? Preguntó Gwen en voz baja. Dave no respondió, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Ve con ellos, de repente dijo Gwen. ¿En serio? Empaca tus cosas y ve con mamá. Ahora necesitan ayuda masculina, con la mudanza, con organizarse. Quédate allí todo el tiempo que haga falta. Dave la miró incrédulo. ¿Me estás echando? No, negó Gwen con la cabeza. Te doy la oportunidad de entender lo que realmente quieres. Ve, vive con ellos, siente cómo es estar 8 personas en un estudio, y luego decide dónde está tu casa y quién es tu verdadera familia. Se dio la vuelta, sin querer mostrar las lágrimas que le brotaban en los ojos. Te amo, Ted, pero no permitiré que ni tú ni tu madre me dicten cómo vivir en mi propia casa. En la habitación quedó un silencio pesado, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente Ted exhaló. Lo pensaré, tal vez realmente vaya con ellos unos días. Ayudaré con la mudanza. Bien, asintió Gwen sin volverse. Solo avísame cuando regreses. Él se fue al dormitorio a empacar, y Gwen se quedó en la cocina mirando por la ventana al jardín oscuro. Sentía un vacío extraño y al mismo tiempo alivio. Tal vez había sido demasiado dura con su marido, o quizás no lo suficiente. Dave no estuvo 2 semanas. Llamaba todos los días, contaba cómo ayudaba a su hermana a instalarse, cómo jugaba con sus sobrinos, cómo intentaba conseguir trabajo para Christopher. No hablaba de volver a casa. Al final de la segunda semana, Gwen lo llamó ella misma. ¿Quizás vengas? Hablemos. Dave llegó esa misma tarde. Se veía agotado, con ojeras, demacrado, con barba de varios días. ¿Cómo están los tuyos?, preguntó Gwen mientras servía té. Un desastre, confesó Deb con sinceridad. 8 personas en un estudio. Es un infierno. Los niños gritan todo el tiempo. La abuela se queja, Christopher se pelea con papá. Mamá trata de complacer a todos y explota con cada uno por turno. Yo duermo en el suelo del pasillo. Bebió un sorbo de té y miró a Gwen con tristeza. Tenías razón. Es insoportable. Pero no sé qué hacer. No puedo simplemente abandonarlos a todos. Gwen miraba a su marido atentamente.
¿Y qué planean hacer ellos? Seguir viviendo juntos. Dave negó con la cabeza. Betty y Christopher están buscando un apartamento, pero todo es demasiado caro. Christopher intenta encontrar un trabajo decente, pero sin educación es difícil. ¿Y tus padres? Gwen tomó una galleta del platillo. ¿No podrían ayudar económicamente? No, suspiró Dave. Solo tienen la pensión y mis remesas. Olenka necesita al menos 40,000 al mes para alquilar un apartamento de 2 habitaciones. Gwen pensó, girando la taza entre las manos. Sabes, he estado pensando, tengo ahorros. Podría prestarle a Betty para el primer pago del alquiler con la condición de que lo devuelva cuando pueda. Dave se quedó inmóvil, sin creer lo que oía. ¿En serio? ¿Estás dispuesta a ayudar con dinero? Sí, aclaró Gwen, pero no con vivienda y solo como préstamo, no como regalo. Dave la miró agradecido. Gracias, de verdad, gracias. Eso les ayudará mucho. No a ellos, corrigió Gwen, a los niños. Lo hago por ellos. Dejó la taza a un lado. Y otra condición, vuelves a casa. Basta de dormir en el suelo del pasillo. Dave sonrió por primera vez en la noche. Con gusto. Extraño muchísimo una cama normal y, claro, a ti. Y además, continuó Gwen, quiero que hables con tu madre, le expliques que nuestra ayuda financiera es el máximo que podemos ofrecer. Nada de quedarse una semana ni insinuaciones de mudanza. Entendido, asintió Dave. Lo prometo. He aprendido mucho en estas 2 semanas. Tenías razón. La familia es importante, pero cuando todos se meten en la vida de los demás, solo empeora. Me alegra que finalmente lo hayas comprendido. Gwen extendió la mano sobre la mesa y él apretó su palma. ¿Sabes qué es lo sorprendente? Dijo Dave tras una pausa. Mi madre también lo entendió. Cuando Betty se mudó con los niños, al principio estaba encantada. Nieto cerca, hija al lado, pero a la semana ya se quejaba de no tener ni un minuto de paz, ni espacio personal. Gwen no pudo evitar reír. Vaya. Y a mí me acusaba de egoísta por no querer dejar entrar a tanta gente en la casa. ¿Sabes qué me dijo ayer? Dave también sonrió. Hijo, ahora entiendo a tu Gwen. A veces los límites son salvación, no egoísmo. Gwen se rió. No lo creo. ¿De verdad Luisa admitió que estaba equivocada? Bueno, no tan directamente, se rió Dave. Más bien entendió el valor del espacio personal a base de experiencia propia. Guardaron silencio mientras terminaban el té. Luego Gwen preguntó. ¿Y la anciana, la madre de tu madre? ¿Cómo lleva tanta gente en casa? La abuela, negó Dave. Imagínate, está encantada. Dice que por fin hay vida en la casa, no solo silencio como en un cementerio. Pasa todo el día con los bisnietos, les lee cuentos, les enseña a tejer. Parece que le llegó una segunda juventud. ¿Ves?, sonrió Gwen. Incluso en esta situación hay algo bueno. Sí, se estiró Dave. Pero mi límite de cercanía familiar está agotado por 1 año. Quiero silencio, tranquilidad y a ti. Gwen se levantó, se acercó y lo abrazó por los hombros. Tendrás silencio y tranquilidad. Vamos, te mostraré cuánto te he extrañado. 1 mes después Betty y su familia se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras. Christopher consiguió trabajo en una obra. Pagaban bastante bien.
Prometieron devolverle el dinero a Gwen antes de fin de año. Luisa dejó de llamar con reclamos. Ahora que en su apartamento solo quedaban 3 personas, ella, su esposo y la abuela, la vida había vuelto a la normalidad. Eso sí, ya no insistía en visitar a los jóvenes, su orgullo no se lo permitía. Un día, Ted regresó pensativo de casa de sus padres. ¿Sabes lo que dijo mamá? Compartió durante la cena. Que ahora entiende por qué valoras tanto tu espacio. Dijo que después de que Betty y los niños se fueron, su apartamento le parece un palacio, aunque sigue siendo el mismo de una habitación. Gwen sonrió. Más vale tarde que nunca. Incluso quería pedir disculpas, continuó Dev. Pero no sabe cómo. Le da vergüenza. Que venga a cenar el sábado, propuso Gwen, sorprendida de sí misma. Pero sola, sin tu padre ni la abuela. Hablaremos. Dave la miró con duda. ¿Estás segura? Ustedes no se soportan. Sobreviviré una noche, se encogió de hombros Gwen. Si tu madre realmente entendió sus errores, quizás valga la pena darle una oportunidad. Y llegó el sábado. Luisa vino con una torta y un ramo de flores, visiblemente incómoda, muy diferente a la mujer combativa que medio año antes había intentado derribar la verja. La cena transcurrió sorprendentemente tranquila. La suegra incluso elogió la sopa, aunque no pudo evitar comentar que le faltaba un poco más de pimienta. Gwen solo sonrió. Algunas cosas no cambian. Después de cenar, Ted se fue al garaje, dejando a las 2 mujeres solas. Se hizo un silencio incómodo. Gracias por invitarme, dijo finalmente Luisa. Entiendo que me comporté mal, no debí haber presionado tanto. Gwen asintió, aceptando esas palabras como una disculpa. Eso quedó atrás. Lo importante es que ahora nos entendemos mejor, dijo Luisa, girando la taza entre las manos. Cuando Betty y los niños vivieron con nosotros, entendí lo difícil que es. El ruido constante, nada de privacidad. Y ustedes tienen una casa tan bonita, con silencio, orden. Gwen observaba a su suegra con atención, intentando entender a dónde quería llegar. Eres una gran anfitriona, continuó la mujer. Y una buena esposa para Dev. Él es feliz contigo. Gracias, respondió Gwen con cautela, aún esperando algún giro. Y quiero que sepas, Luisa por fin levantó la vista, que no volveré a entrometerme en su vida, ni a imponerme. Solo vendré cuando me inviten. Hizo una pausa y añadió en voz baja. Y gracias por ayudar a Betty con el dinero. Fue un gesto muy noble de tu parte. Gwen sintió cómo empezaba a disiparse la tensión interna con la que había vivido los últimos 6 meses. Tal vez esa mujer de verdad había cambiado, o al menos había aprendido a respetar los límites de los demás. Vengan el próximo fin de semana, propuso Gwen. Con tu esposo y la abuela. Haremos un almuerzo familiar. Los ojos de Luisa brillaron ligeramente. ¿De verdad no te molesta? No me molesta, confirmó Gwen, pero solo como invitados. Nada de maletas ni muebles. Ambas rieron, y por primera vez desde que se conocieron, la risa fue sincera, sin tensión ni fingimiento. Cuando la suegra se fue, Gwen salió a la terraza, mirando su jardín cuidado. Ted se acercó por detrás y la abrazó por los hombros. ¿Cómo fue? Mejor de lo que esperaba, admitió Gwen. Parece que realmente ha entendido muchas cosas. Te lo dije, sonrió Ted, besándola en la sien. Mamá no es mala, solo de la vieja escuela. Solo necesitaba tiempo y una buena lección, añadió Gwen.
Nada enseña a valorar el espacio personal como su ausencia. Se quedaron abrazados, disfrutando del silencio y la paz de su hogar. Un hogar por el que Gwen había luchado y que había defendido. Tal vez Ted tenía razón, y su madre realmente había cambiado, o tal vez solo se había calmado por un tiempo. Claro, Gwen sabía algo con certeza: nunca más permitiría que nadie traspasara los límites de su casa ni de su vida. Y también sabía que saber defender esos límites, proteger su espacio y sus principios no era egoísmo, sino una condición esencial para ser feliz. Y que a veces realmente hace falta saber gritar con palabrotas desde la verja. Lo principal es hacerlo a tiempo y con razón.